Ujú. Buenos días, ¿hay alguien ahí? Buen día, buen día. Buenos Buen días. día, profe. ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Aquí esperando la batalla para el examen. Hoy dijimos que íbamos a ver la primera parte, ¿sí se acuerdan? Sí. Ok. Pues ya, el que quiera empezar, Yo, profe. adelante. Eran 10 preguntas, ¿verdad? Primero. Con su respuesta, sí. Sí. ¿Cómo era la música en el siglo XX? Era la rebelión contra la armonía, los tonos mayores y menores fueron abandonados. ¿Cuáles son los géneros musicales del siglo XX? Algunos eran blues, jazz y neoclasismo. ¿Quién fue Julián Carrillo? Fue un compositor de orquesta, violinista y científico mexicano dentro de la corriente vanguardista internacional. ¿Quién inventó Julián Carrillo? Fue el creador de la teoría del sonido 13. También diseñó y construyó pianos y arpas para interpretar sus composiciones. ¿Qué fue la música nacionalista? Se refiere al uso de ideas o motivos musicales que identifican a un país. Características de la música nacionalista. Comprende todos aquellos estilos que resaltan características identificadas con sus tradiciones culturales. ¿Qué fue la música? ¿Cuál fue la música que trajeron los españoles? Las trompas, guitarras, violines y violas. ¿Qué es la música medieval? Es una música estrictamente vocal de ritmo libre y escrita a una sola voz. ¿Cómo se clasifica la música medieval? En 3 grandes repertorios: el canto llano o monodía religiosa y la música profana. ¿Qué función tiene el canto gregoriano? Es el canto litúrgico de la Iglesia Católica Romana. Y ahí están las 10. Muy bien. ¿Está enojada? No, profe. A ver, gracias. Dos comerciales. El primero es que hoy van a leer 10. La siguiente 10. Ya está habilitada la plataforma para que en cuanto las tengan, las envíen para yo también ir aventajando. ¿Están de acuerdo? Profe. Sí, Otra, los y las. yo. A ver, espérenme. Los y las que vayan leyendo ya se pueden desconectar y el viernes se vuelven a conectar para que lean las otras 10. Ya está habilitado, pueden mandarlas ya para yo ir aventajando. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, Carlita. Yo después de Carla, profe. Muy bien. ¿Qué, qué es la música? Carlita. Ahora sí, ahí voy. ¿Qué es la música? Es la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable a los oídos. ¿Qué es la melodía? Es el elemento que le permite a la música expresarse a través del tiempo. ¿Qué es el ritmo? Es ese elemento de la música que nos hace querer anticipar, querer escuchar lo que viene, aplaudir e incluso bailar. Características del canto gregoriano. Se interpreta sin acompañamiento musical, no tiene ritmo, es interpretado por voces masculinas. ¿Qué es un juglar? Es un artista callejero generalmente ambulante. ¿Qué es la notación musical? Es el conjunto de signos que se utilizan para escribir una obra musical. ¿Qué es el pentagrama? Es un conjunto de 5 líneas horizontales equidistantes entre sí y 4 espacios. ¿Qué es la batuta? Es la varita que usa el director de una orquesta o de una banda para marcar el ritmo. ¿En qué época nace la ópera? En el Renacimiento. ¿Qué es el barroco? Es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa. Ok, otra vez el comercial. Los que lean sus primeros 10 ya se pueden desconectar, ya está la plataforma para que las envíen las 20 preguntas. Y el viernes, los que lean hoy 10, el viernes leen las otras 10 para el promedio final. Y los que lean ya están libres. Francisco, ¿ibas a leer? Sí. A ver. Bueno, la 1, profe. ¿Cómo era la música en el siglo XX? Antecedentes y transición al siglo XX. 1880-1910. Nacionalismo, post-romanticismo, impresionismo, futurismo.
crisis de la tonalidad y atonalismo, primitivismo. ¿Cuándo nació la música en México? Es probable que los instrumentos musicales ya existieran en Mesoamérica desde el Paleolítico Superior, ya Sí. que han hallado flautas de hueso que datan de este periodo. ¿Cuál es la influencia de la música en México? Las músicas populares mexicanas han dejado una fuerte influencia cultural en América Latina, incluyendo a Brasil, en donde la ranchera y el bolero, canción mexicanas, fueron de suma importancia para la música sertaneja y bossa nova. ¿Qué es la música en la actualidad? En la actualidad existe gran diversidad de música que degradan socialmente por su vacuidad, su escaso valor artístico y ético. ¿Cuáles son los géneros musicales del siglo XXI? La industria discográfica anglosajona ha marcado las tendencias del siglo XXI, la fusión de pop, hip hop moderno durante la primera década del siglo XXI. Sí. ¿Cuándo se inició la música? La música empezó hace 35.000 millones de años, creo, no me equivoco, dice. Millones. ¿Cuál? Perdón, 35.000 años. Ah, yo dije. ¿Cuáles son las características del nacionalismo musical mexicano? El nacionalismo musical comprende a todos aquellos estilos que realzan características identificadas con sus tradiciones culturales en el ámbito regional o nacional. ¿Qué características tiene la música del nacionalismo? Huida de las formas clásicas, que sí se aplican. Es para dar un estilo culto a la música folclórica, valoración de la riqueza tímbrica en las orquestas, gran variedad musical y riqueza melódica. ¿Cuál fue la presencia del nacionalismo en la música? El periodo conocido como nacionalismo musical en México se ubica cronológicamente entre los años 1910 y 1958, fechas correspondientes al inicio de la Revolución Mexicana y a la desaparición de José Pablo Moncayo. Profe, no se escucha. Sí se escucha. ¿Qué es el nacionalismo y cómo influyó en la independencia de México? El nacionalismo es un sentir de los mexicanos, esforzarse por hacer una mejor nación y la identidad nacional, sentirse identificado con la nación, ser parte de ella. Listo, profe. Muy bien. A ver, un comercial, ahí voy, ¿eh? Los que están entrando, decíamos, hoy van a leer 10 preguntas con respuesta, el otro viernes las otras 10, ya está habilitada para que las suban con tiempo. Los que están leyendo ya se pueden ir desconectando. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver. Profe, ¿qué significa la música china? La música refleja los pensamientos de la gente, el sentido de la belleza y de las artes del ser humano, mostrando de un modo especial diferentes culturas y concepciones del mundo. ¿Cuál es el origen de la música china? Cuenta la leyenda que la música china nació de una caña de bambú tallado por el filósofo Ling Lu en el año 2500 a.C. Todo se originó cuando el emperador Juan Di le encomendó la tarea de encontrar un sonido auténtico al que llamaremos tono. ¿Cómo era la música china en la antigüedad? La música china en la antigüedad acompañaba, al igual que ocurría en otras civilizaciones, toda clase de ritmos religiosos, tanto budistas como taoístas. De esta época existen numerosas composiciones para cítara, china o qin, uno de los instrumentos musicales más populares. ¿Qué instrumentos se utilizaban en la música de la Edad Media? Utilizaban muchos instrumentos de cuerda, así como el laúd, la guitarra, morisca o mandora, la guitarra y el salterio. ¿Cuál era la función de la música de la Edad Media? La música fue tomada para cohesionar los pueblos, fue el origen punto común entre ellos. Su función era servir a las celebraciones litúrgicas, alabar a Dios.
¿Qué es la música del barroco? Es el estilo musical europeo relacionado a la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. ¿Cómo se divide la música del barroco? Las formas musicales del barroco se pueden dividir en dos categorías: formas vocales y formas instrumentales. ¿Qué fue la música neoclásica? El neoclasismo es una corriente de la música contemporánea que nació en el siglo XX en Francia y se manifestó especialmente en el periodo de entreguerras en las décadas 1920 y 1940. ¿Cómo era la música en la época del romanticismo? El periodo romántico musical duró de 1770 hasta 1914, por lo cual el instrumento más utilizado fue el piano, donde compositores como Chopin, Liszt, Schumann, Schubert se dedicaron a componer un extenso repertorio basado en sonatas y conciertos. ¿Quiénes son algunos compositores del romanticismo? Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Pagani, Verdi y Bruckner. Ya, profe. Muy bien. Hoy están leyendo 10, el viernes otras 10. Ya Profe, ya puedes mandarlas a la plataforma para yo ir aventajando. ¿Quién sigue? Los que lean. Yo. Yo, Cristian, Yo. sigue. ¿Cómo era la música de la Nueva España? Se caracteriza por la mezcla de estilos que proceden de diversos lugares, tanto de la música europea como de los otros pueblos originarios. Género sacro. Se domina arte sacro aquellas producciones y obras artísticas que tienen como fin rendir culto a lo sagrado y divino. ¿Qué es lo profano? Lo que no es religioso ni espiritual según la determinada sociedad, como por ejemplo la música profana. 4. ¿Cómo era la música en el Renacimiento? Se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico. ¿Cómo surgió la música en el Renacimiento? Es tan antigua como el hombre existe y teorías sobre su origen, destacada por la inversión del contrapunto mientras llamado madrigales. ¿Qué instrumentos usaban en el Renacimiento? Instrumentos de cuerdas pulsadas como diversos tipos de laúd, telbots, violines y violas, y pandaretas y cascabeles. ¿Qué es la música de la edad media? Utilizaban muchos instrumentos así como laúd y la guitarra morista y mandora. 8. ¿Qué partes a la música que se dieron en la Edad Media? La historia de la música, canto gregoriano, movimiento trovano, el fresco y la notación. 9. ¿Cuáles son las características de la música de la Edad Media? Dice, freno medio de la música vocal y aparecen las primeras obras civiles en la lengua vernácula. Artistas en el Renacimiento: Lerdo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael son los principales exponentes de estos movimientos artísticos del siglo XV y XVI. ¿Dónde surgió el movimiento artístico y cultural en el Renacimiento? En Italia en el siglo XV y extendió más tarde por el resto de Europa. Ya puse la 11, profe. No, ya son 10. Dije 11. Los otros 10, los que lean, ya se pueden desconectar sin ningún problema. ¿Quién sigue? Ok. Yo, profe. A ver, Wendy. Yo después de Wendy, profe. Sí. ¿Cómo era la música en Nueva España? Puede ser estudiada como instrumento de conquista y evangelización admirada como manifestación de esplendor de culto. ¿De qué siglo a qué siglo fue la música de Nueva España? Finales del siglo XVI al principios del siglo XIX. Se creó un siglo ¿qué se creó en el siglo XVI? Conformación de centros culturales y artísticos. ¿Cuál fue el periodo que transcurrió en la música del Renacimiento? Ocurrió en los años de 1810 y en la primera década del siglo XX. Ah. Ay, para mí.
Instrumentos musicales del Renacimiento. Viento, contraforte, saxofón, corno inglés y tuba y piano, que eran los más populares. El compositor más destacado de la época del Renacimiento es Joaquín Després, de 1940 a 1521, su fallecimiento. ¿Qué es la música media? La música medieval se utilizaba muchos instrumentos de cuerda que comprenden toda la música europea. ¿Cómo era la notación musical en la Edad Media? La notación musical es bastante precisa con respecto a las alturas. ¿Cuáles son los periodos principales de la Edad Media? Romántico y gótico. ¿Cuáles son los géneros musicales? Canto gregoriano, música profana y polifonía. Y agregué dos preguntas que no tienen nada que ver con los temas ¿qué es el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento en el que las artes, filosofía tiene como pretexto que la verdad no podía ser descuidada. ¿Cuál era el elemento musical romántico? No fue un ciclo de grandes compositores vocales. Sustituirán por compositores de capella exquisitos y refinados. Ahí me equivoqué, profe. Pensé que era... No, también en la música fue un periodo del romanticismo, sí lo vimos. Muy bien, Samantha. Sí, profe. Ok, la primera, ¿quién fue Miguel Bernal Jiménez? Fue un compositor mexicano del siglo XX que fue el renovador del arte coral y organística de México. ¿Cómo era la música en el siglo XX? Las principales tendencias cultivadas durante el periodo 1910-1960 fueron, además de la nacionalista, la posromántica o neorromántica, la impresionista, la expresionista y la neoclásica, además de otras excepcionales, como el llamado microtonalismo. ¿Qué es la ópera como género musical? Es una obra musical escrita para ser representada en Italia en el siglo XVII. ¿De dónde proviene la palabra ópera? Proviene de la palabra opus en latín. ¿Dónde nace la ópera? La ópera nace en el Renacimiento en la ciudad de Florencia. ¿Cómo se titula la primera ópera? La primera ópera que se escribió se titula Dafne y narra una historia de pastores. Menciona 3 instrumentos de cuerda: guitarra, violonchelo y arpa. Menciona 3 instrumentos de madera: la flauta dulce, el saxofón y el clarinete. Menciona 3 instrumentos de metal: la trompeta, trombón y tuba. Y menciona 2 instrumentos de percusión: vibrófono y triángulo. Ok. Listo. Muy bien, entonces hoy 10, el viernes 10, ya manden sus trabajos para yo aventajar. Los que lean ya están libres de desconectarse. ¿Quién sigue? Yo. Ya, profe. A ver, Camila. ¿Qué es la música medieval? Comprende toda la música europea compuesta durante la Edad Media. ¿Qué es el jazz? Estilo musical nacido a finales del siglo XIX en las comunidades negras de Europa. ¿Qué caracteriza el jazz? Se caracteriza por un fuerte protagonismo del ritmo y la improvisación del ritmo. Músicos del jazz: Duke Ellington, Charlie Parker y Charles Mingus. ¿Cuáles son las características del jazz? La improvisación, el ritmo, la melodía y las notas blues. ¿Qué es la música vernácula? Es aquella que se transmite por vía oral de generación en generación y que es mantenida por la tradición. Este tipo de música comprende tanto la música folclórica como la aborigen. Cantantes de la música vernácula: José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante. ¿Qué fue la música nacionalista? El nacionalismo musical se refiere al uso de ideas o motivos musicales que se identifican con un país, región o etnia específicos, como melodías y melodías populares, ritmos y armonías inspiradas por ellos. ¿Cuáles son los instrumentos del jazz? Corneta, trompeta, trombón, saxofón, tuba, fliscorno, clarinete y flauta.
¿Cómo era la música en el siglo XIX en México? La música mexicana durante el siglo XIX se vio sometida a las mismas influencias que el resto del mundo occidental. El compositor Melesio Morales fue un insaciable promotor de la cultura y la música en el país. Ok, muy bien, Camila, ya estás libre. Nos vemos el viernes y Dios. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, Después de... ¿Quién iba a hablar? No, pues ¿perdón? sí, después ya yo seguía, pero... A ver, Odalis sí va a leer. Ujú. Ok. Primero, ¿cómo era la música en Japón? En Japón existe una innumerable variedad de tipos de música tradicional. Dos de los estilos más antiguos son shomyo o voz clara y gagoku o música orquestal de la corte. ¿Cuál es el origen de la música? El origen de la música es desconocido ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no deja huella en el registro arqueológico, es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. 3. ¿Qué es la música? Es el arte de expresar emociones y sentimientos por medio de combinación de sonidos y silencios. ¿Cuáles son los elementos de la música? Sonido, melodía, ruido, armonía y ritmo. ¿Cómo era la música en la Edad Media? La música medieval utilizaba muchos instrumentos de cuerda, así como laúd, la guitarra morisca o mandora, la guitarra y el salterio. Los dulcemes similares, similares en estructura a los salterios y cítaras, que eran originalmente punteados. El rabel era un cordófono de 3 cuerdas tocado con arco. ¿Qué podemos mencionar de la música medieval? Canto gregoriano, juglares, trabadores, cantigas y goliardo. ¿Qué es la notación musical? Es el conjunto de signos que se utilizan para escribir una obra musical. ¿Qué conlleva la notación musical? Un pentagrama, nota musical y llaves. ¿Qué es una orquesta sinfónica? Conjunto de instrumentos que interpretan obras musicales, sinfónicas o de cámara siguiendo las indicaciones de un director, normalmente en auditorios. ¿Qué tipo de instrumentos hay? De cuerda, madera, metal y percusión. Y esas serán las 10. Muy bien, Odalis. Entonces, ya te puedes desconectar y el viernes nos vemos y envíen sus trabajos. ¿Quién sigue? ¿Yo? A ver, Vero. Sí. ¿Qué Muy es el bien. género jazz? El género jazz que mejor representa la libertad, seguramente porque nació ausencia de ella. ¿Cómo se originó el género jazz? A finales del siglo XIX en la ciudad de Nueva Orleans. ¿Qué es el jazz y cómo nace? Se desarrolla en las tradiciones de África Occidental, Europa y Norteamérica. ¿Quién es el creador del jazz? Jelly Roll Morton. ¿Qué es la música vernácula mexicana? Es aquella que se transmite por una vía oral de generación en generación y que es mantenida por la tradición. ¿Cómo se llama la música vernácula en México? La ranchera es un género musical popular y folclórico de la música mexicana, pero interpretado con cualquier formato de la música regional mexicana. Menciona 5 compositores del siglo XX mexicanos: José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Agustín Lara, Francisco Gavilando y Consuelo Velázquez. ¿Quién es el compositor más importante de México en el siglo XX? José Alfredo Jiménez es el mejor compositor mexicano según encuestas creadas durante su carrera. ¿Cuáles son las canciones más representativas de México? Cielito lindo, México querido, México lindo, mi querida ciudad, bésame mucho, entre otras. ¿Cuál es la influencia de la música en México? Las músicas populares mexicanas han dejado una fuerte influencia cultural en América Latina. Y ya son las 10. Ok, muy bien. Entonces ya estás libre y nos vemos el viernes, ¿sale? Sí. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, Michelle.
¿Qué es la música neoclásica? El neoclasicismo es una corriente de la música contemporánea que se conoce porque es un grupo de instrumentos pequeños de cámara. 2. ¿Cuándo se manifiesta el neoclasicismo? En el siglo XX y en el siglo XXI, especialmente en el periodo entre guerrillas. 3. ¿Cuántos géneros de música existen? Más de 2.500 géneros. 4. ¿Cuáles son los principales compositores del romanticismo? Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Wagner y Paganini. 5. ¿Cuáles eran los músicos del romanticismo? ¿Cómo eran los músicos del romanticismo? Eran muy refinados. 6. ¿Qué es la música del romanticismo? La música es el vehículo idóneo para expresar sus sentimientos y transmitirlos al público. 7. ¿Qué géneros musicales existieron en el romanticismo? Bagatela, estudio, fantasía, impromptu, lied, nocturno, poema sinfónico, preludio y vals. 8. ¿Cuál es el origen de la música romántica? La música comenzó a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, principalmente por su fervor nacionalista. 9. ¿Cómo era la música en la Nueva España? La música del siglo XVIII de la Nueva España se caracteriza por la mezcla de estilos que dio origen a la aparición de géneros sacros y profanos. Y 10. ¿Qué música se escuchaba durante el virreinato? Los jarabes huastecos. Ok, Michelle, muy bien. Ya estás libre por hoy. Jessy, gracias, Michelle. Oye, profe, a ver, ¿cómo era la música en México en el siglo XIX? La música mexicana durante el siglo XIX se vio sometida a las mismas influencias que en el resto del mundo occidental. Ujú. Cantantes de México del siglo XIX, Joaquín Beristain y Zenobio Paniagua. ¿Cómo era la música en el siglo XX? El neoclasicismo en música refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de tradición en cuanto a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos, pero mezclada con, con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados como punto de partida para componer música. Ok. Cantantes del siglo XX, Emilio Tuero y Pedro Vargas, Pedro perdón. Vargas. ¿Qué instrumentos tocaban en el siglo XX? Oboe, optigan, perdón, ritmicón y telarmonio. No sé, esos son instrumentos nuevos. Sí, sí, sí. ¿Qué es la música vernácula en México? Es aquello que se transmite por vía oral de generación y que es mantenida así por la tradición. Ok. ¿Y qué representa la música tradicional? Es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. ¿Cuáles son las características del jazz? El jazz es un género musical nacido entre los músicos afroamericanos descendientes de antiguos esclavos. Ujú. Cantantes importantes del jazz: Billie Holiday, Louis Armstrong y Miles Davis. ¿Qué es la ópera? La ópera es una imitación o representación teatral de una acción de la finalidad del ay, perdón, Sí. deleitar no solo el ánimo, sino también a la imaginación del oído. Y ya, profe, son 10. Ok, muy bien. Entonces nos vemos el viernes, ¿sale? Sí, profe. Oye, profe, ¿ya pasó lista? Con las participaciones estoy pasando. Ah, ok, profe.
Rafael. Sale. Andrea Ramírez. Sí. ¿Cómo era la música en el siglo XIX? A partir de 1830, la música se amplió con el exilio de artistas y la fabricación de instrumentos, además de avances en la formación de músicos cada vez más concentrados en esta actividad. ¿Cuáles son los principales compositores del siglo XIX? Brahms, Chopin, Beethoven, Rossini, Jacques, etc. ¿Quién fue Beethoven? Fue un compositor, director de orquesta y profesor de piano alemán. ¿Cuál es la canción más popular de Beethoven? La novena sinfonía y fantasía para piano. ¿Quién fue Rossini? Fue un compositor italiano que ganó fama por 39 óperas y además de escribir diversas canciones. ¿Qué es el jazz? Es el género musical que representa la libertad, seguramente porque nació en la ausencia de esta. ¿Cómo se originó? Tuvo inicios a finales del siglo XIX en Nueva Orleans, donde habitaban esclavos de África. ¿Qué mensaje transmite el jazz? Más que música, es un mensaje de paz universal y ritmo armonioso. ¿Cuál características del jazz? Uso de sincopa, insistencia rítmica, timbres instrumentales y en cuanto a voces, el desgarro de las mismas. ¿Y quién es el principal compositor del siglo XX? Duke Ellington, un innovador espectacular que escribió música para toda clase de escenarios en este siglo. Y ya. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Alguien más? Yo, ¿Quién dijo yo? yo. A ver, Luis Enrique. Número 1. ¿Qué características tenía la música de la antigüedad? La música en la antigüedad, según los expertos, nace como imitación de los sonidos de la naturaleza, sobre todo de las aves. Número 2. ¿Qué es la música en la Edad Media? La música medieval utilizaba muchos instrumentos de cuerda, así como la laúd, la guitarra morisca o mandora, la guitarra y el salterio. ¿Qué tipo de música surge en la Edad Media? La música en la Edad Media se divide en dos géneros principales, música religiosa y música profana. 4. ¿Cuándo inició la música en la Edad Media? La notación musical occidental nació en torno al año 800 después de Cristo en el imperio de Carlomagno. 5. ¿Cuál fue la música barroca? La música barroca o música del barroco es el estilo músico europeo relacionado con la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian en 1750. 6. ¿Cómo se desató la música en el arte barroco? La música barroco se representó por géneros como la sotana, óperas y sinfonías. ¿Qué es la música barroca chiquitiana? La música barroca misional es el elemento cultural más importante de la cultura chiquitana y mayor aglutinador de la sociedad en torno a sus tradiciones. ¿Cómo comenzó la música neoclásica? La música del neoclasicismo tuvo su origen entre las décadas de 1920 y 1940, durante el periodo entre las guerras. ¿Qué es el neoclasicismo y sus principales características? El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Listo. Muy bien, Luis. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Yo, profe. Valeria. Profe. ¿Quién va a leer, Pedro o Valeria? A ver, Pedro, ¿estás listo? Siempre, profesor. Muy bien. Adelante. Número 1. Instrumentos de cuerda. Guitarra, arpa, violín, cello, lira, etc. Número 2. Instrumentos de viento. Flauta,
trompeta, tuba, corno francés, órgano, etc. Número 3. ¿Qué es el jazz? El jazz es un género de música africana nacida en Nueva Orleans a principios del siglo XX, más exactamente entre 1910 y 1917, utilizando un ritmo improvisado y generalmente alegre, principalmente con instrumentos de viento y percusión. 4. La música del Renacimiento. La música del Renacimiento o música renacentista es la música antigua europea escrita durante el Renacimiento, entre los años 1300 y 1600 aproximadamente. Las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. 5. ¿Qué es la ópera? Designa un género de música teatral en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera, acompañadas por una orquesta o una agrupación musical menor. Forma parte de la tradición de la música clásica europea y occidental. 6. Música nacionalista mexicana. Música mexicana durante el lapso de 1920 a 1930, como respuesta a los conflictos sociales causados por las luchas revolucionarias. El maestro Manuel Ponce, fallecido el 24 de abril de 1948, fue uno de los músicos que se integraron a esa corriente, ya que realizó arreglos de piezas populares como Las Mañanitas, Marchita el Alma o El Desterrado, y escribió obras originales como La Inmortal Estrellita. El maestro Ponce fue uno de los grandes músicos mexicanos. Aquí, como breve paréntesis, profesor, es más una música patriótica que nacionalista, ya que habla más acerca de los valores, un poco acerca de la historia, pero ya post-conquista, sobre estos personajes revolucionarios, etcétera, ya que hay una gran diferencia entre la palabra nación y la palabra patria. La patria es el amor nada más a la extensión territorial, a los valores, a la bandera. En pocas palabras, es la forma como más chafa del nacionalismo. El nacionalismo viene de la palabra nazione, que viene, creo que del griego o del latín y significa nacer. Entonces, lo que convierte a una nación en una nación es la homogeneidad racial de su pueblo, cosa que en México se perdió gracias al mestizaje. Ahora existen, como quien dice, bueno, muchas naciones dentro de una misma patria, los indígenas y los mestizos de hoy en día. Ok. Bueno, continuando, profesor, número 7, la orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica es una agrupación de músicos con distintos instrumentos sinfónicos como el viento, madera, viento, metal, percusión y cuerda. Una orquesta sinfónica tiene generalmente más de 80 músicos en su lista. Solo en 2 casos llega a tener más de 100, pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que va a ser ejecutada. El término orquesta se deriva de un término latino que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significaba lugar para bailar. 8. Principales compositores de música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky y Richard Wagner. Número 9. ¿Quién creó el jazz? Woody Wolden. Y como número 10, profe, esa se la dejo a usted. Pregúnteme usted lo que quiera acerca de lo que hemos visto. El viernes te la pregunto para meditarla, ¿sale? Va, profesor. Dale, gracias. Nada, un placer. Buenos días. Igualmente. Valeria, ¿si alcanzamos o nos esperamos para el viernes? Valeria. Se va a acabar el tiempo y el viernes empiezas tú, Valeria, para que no haya problema, ¿de acuerdo? Un chat. Bueno,